Nos encontramos en la tarde de hoy con la doctora Filipa Godoy Vitorino. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Qué bueno que esté con nosotros en la tarde de hoy. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional aquí en la Escuela de Medicina, quisiéramos preguntarle dónde usted nació. Yo nací en Santarém, que es en Portugal, en el año 80. Santarém pertenece a una región que se llama Ribatejo, que es la tierra del vino tinto, de los caballos, de las toradas. Es muy tradicional. Todavía es una zona prácticamente rural. Y me crié como hija única yendo a una escuela en mi ciudad, en Cartax, jugando en las calles, muy abierta. Iba de bicicleta a mi escuela y nunca tuve sueños de ser científico, pero siempre fui rodeada de literatura y literatura científica. Mi papá era miembro de National Geographic, tenía hasta una certificación en la sala de estudio y como miembro de hace más de 40 años. Y eso como que me entusiasmaba. Me gustaba la fotografía, me gustaba la vida natural. Y eso me fue interesando por la biología. Pero nunca pensé que me iba a convertir en una bióloga y vivir, ¿verdad?, de la ciencia. Eso nunca fue mi sueño de pequeña, pero fue poco a poco lo que surgió en mi vida. O sea, que usted tuvo una infancia rodeada de libros, de mucha imaginación, ¿no? Sí, sí, sí. Libros, música, la naturaleza. Sí. Y doctora, cuéntenos algo de esos grados primarios. ¿Cómo fue esa escuela allá en Portugal? Que a lo mejor tal vez sea distinta a lo que nosotros tenemos aquí en Sí, Puerto Rico. totalmente, bien distinta. La high school son 12 años, igual que aquí. Pero de middle school tienes ya que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. Yo me acuerdo que en noveno grado teníamos que decidir o ciencias, o letras, o economía. Solo hay 3 opciones. Entonces yo escogí la ciencia. Me gustaba mucho la biología y la química. La química siempre me encantó, química orgánica y todo eso. Y mis profesores querían que yo me fuera por el área de la química. Y en esa altura, pues tenía que pensar, bueno, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Biología parece ser una buena opción. Mis maestros de ciencia eran siempre buenísimos, a pesar de que me gustaban mucho las lenguas. Yo era muy buena en inglés, me gustaba la literatura, el periodismo, ese tipo de cosas. Cuando era más pequeñita me gustaba la arquitectura, después eso fue muriendo, ¿no? Pero en noveno pues tuvimos que decidir. Entonces los últimos 3 años lo que llamamos un bachillerato, que es la especialidad en biología, en ciencia de la vida. Entonces cuando ya tienes 17 años y escoges dónde ir a estudiar a la universidad, pues tú puedes ir directo a medicina. Porque ya esos 3 años de bachillerato ya son lo suficiente para que tú entres a un curso de medicina. Esas son las diferencias. Que tú entras a los 17 años a estudiar medicina en vez de hacer un bachillerato primero y luego estudiar medicina. Entonces yo terminé los cursos, ¿verdad?, de décimo primero y 12º, o sea, hasta 4º año. Y ahí escogí ir a la universidad a estudiar biología. Y me tocó ir a Oporto. Y ahí empieza una nueva etapa de mi vida. Oporto, que es la segunda ciudad de Portugal, una ciudad majestuosa, con mucha historia, riquísima en cultura. Ahí vivía sola, era casi 400 kilómetros de mi casa. Iba de vez en cuando los fines de semana cuando podía, cuando no tenía exámenes. Y siempre mis papás que podían, siempre ellos iban los domingos a almorzar conmigo a Porto. Y venían, regresaban el mismo día percorriendo todos esos kilómetros para estar conmigo. Y fue una de las mejores etapas de mi vida. Hice mis grandes amigos, que todavía son amigos hoy día. Viví en un colegio de monjas. Allá no hay muchas residencias universitarias. Entonces escogí vivir en una residencia con otras niñas. Teníamos un grupo de monjitas que nos cocinaban, nos organizaban el schedule para no tener que perder tiempo en preparar desayuno, cena y tal. Entonces teníamos un cuarto de estudio, teníamos una iglesia también que podíamos ir a estar en silencio, a meditar. Teníamos una biblioteca, un cuarto de discusión, hacíamos todas las semanas actividades culturales, tocábamos guitarra, cantábamos, discutíamos política. Era un sitio muy enriquecedor, que me marcó, ¿verdad?, como estudiante universitaria. Y luego, interesantemente, mi primer contacto con Puerto Rico fue en ese colegio mayor, porque venían las tunas. Sabes que las tunas universitarias son bien famosas en Europa.
Es el estudio galaico-portugués, ¿verdad? De la música, de la tradición estudiantina. Y las tunas de Puerto Rico son famosísimas. Todo el mundo las ama. Los segreles, la tuna bardo. O sea, todos los portugueses los conocen. Y en uno de los años, creo que en mi segundo año o tercer año de la universidad, nos tocó una serenata. Y la serenata básicamente es las chicas en la ventana, con las ventanas cerradas, con las cortinas. Y los chicos allá abajo cantando en el medio de la calle. Entonces tú no puedes salir ni enseñar tu cara, simplemente prendes y apagas la luz en agradecimiento a la serenata. Y cuando venían los puertorriqueños, todo el mundo se vestía mejor y toda esa noche, por si acaso se podía salir. Muy chévere. Fue una época de nuestra vida súper espectacular. Justo este año, el año pasado, 2023, hicimos una reunión de los 20 años de las chicas que vivíamos en ese hogar, que ya todas somos profesionales y con familias ahora mismo. Así que Oporto fue esta nueva etapa, ¿no?, de la vida adulta de la universidad. Doctora, mientras usted estuvo estudiando, haciendo la carrera en Oporto, obtuvo una beca de la Unión Europea, Sócrates Erasmus Program Fellow. Háblenos, ¿verdad? Para los que vivimos aquí en Puerto Rico, que no conocemos cómo es el sistema allá universitario. Exacto. Y las becas, ¿puede explicarnos cómo funciona? Sí, eso tú aplicas en la universidad. Si tienes buen promedio, pues ellos te seleccionan y te dan una lista de universidades a escoger donde tú puedes hacer una investigación. Y yo siempre tuve curiosidad de vivir en una isla. Y dije, quiero aprender español. Tenía intereses personales en aprender español, porque allá en Portugal parece que no. Pero no hablamos prácticamente, no se aprende en la escuela. En mi tiempo no se aprendía, en los años 80 y 90 no se aprendía español. Entonces yo no hablaba español, conocía alguna música española que tampoco llegaba demasiado allí. Tenía amigos que hablaban español y tenía curiosidad. Cuando tenía 19 años estudié en la Universidad de Salamanca. Eso no tengo en mi CV, pero fue algo como de cultura, un intercambio cultural, y en la Universidad Pontificia, en la Pontificia de Salamanca, cerca de la Casa de las Conchas. Ahí aprendí de Miguel de Unamuno, leí español, que nunca había leído. Pero entonces la universidad se me dio la oportunidad de aplicar esta beca. Esta beca se da a estudiantes con buen promedio que tenían interés en hacer investigación. Entonces yo escogí la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es en Las Palmas. Y ahí me fui a un laboratorio de investigación que estudian algas. Trabajé en el Banco Español de Algas, que es el mayor banco de germoplasma de Europa, y ayudé en la parte de curation de la colección. Entonces, bueno, esa beca es eso, estás en tercer año, cuarto año, y ya estás preparándote hacia estudios doctorales o de maestría, y esa beca te permite ganar experiencia de investigación. Y doctora, ¿cómo usted llega aquí a Puerto Rico? Me trajo el amor. Me casé con puertorriqueño, bueno, nos conocimos, nos casamos, y el año de nuestra boda, pues me vine a empezar mi doctorado en biología. Puerto Rico para mí era el mejor laboratorio de biología tropical, con el yunque, con todos estos ecosistemas que tiene Puerto Rico extraordinarios. A mí me parecía, lo que yo le decía a mi esposo era, vivimos cerca de San Juan, pero yo voy a estudiar a Mayagüez, porque yo veía que en Mayagüez estudiaban con plantas y con ingeniería y tal. Y en aquella época me interesaban las enzimas de las plantas. Y le dije, no hay problema, yo voy y vengo de San Juan a Mayagüez todos los días sin problema. Y él se reía porque la distancia en el mapa, yo miraba Puerto Rico, yo llego en 20 minutos a Mayagüez, ¿sabes? Entonces, nada, estudié biología aquí en Río Piedras. Mi mentora fue una doctora de Venezuela, María Gloria Domínguez, que todavía es mi amiga y colaboradora. Trabajamos juntas todavía. Y ella, una señora súper interesante, con una serie de proyectos espectaculares en una área nueva de la ciencia, que todavía no se llamaba microbioma, realmente el microbioma apareció unos años después, pero que yo tuve la dicha de ayudarla a empezar su laboratorio y juntas aprender de cómo se estudian los microbiomas. Entonces aproveché y me metí en un estudio bastante novel, para mí era extraordinario, que es el estudio de tracto gastrointestinal de un pájaro que solo come hojas. Es como el Archaeopteryx, como un dinosaurio herbívoro, volador. De hecho, este pájaro es tan ancestral como los dinosaurios. Es de los pájaros más antiguos del planeta. Y solo come hojas, entonces se comporta como una vaca. Le llaman, de hecho, los amerindios una vaca voladora.
Y mi trabajo fue básicamente estudiar el trato gastrointestinal del animal, entender qué comía, qué bacterias estaban en su intestino, qué funciones tenían. Y fue bastante productivo. Fue un proyecto súper interesante que lo hicimos entre Venezuela, NYU, Lawrence Berkeley National Lab. Y pues tuve la oportunidad de rotar en laboratorios súper importantes en el área de la microbiología en el mundo entero. Y con eso me fui después a hacer el postdoc en la misma área. O sea, que usted estuvo trabajando bien fuerte entonces desde que llegó a Puerto Rico. Bien fuerte, sin parar. De hecho. Entonces, luego de completar el doctorado, hacer postdoc en el National Science Foundation, cuéntenos sobre ello. Ajá, pues el trabajo del PhD fue tan productivo que yo, o sea, en un viaje que tuvimos al ISME, que es la International Society for Microbial Ecology, del que soy ahora embajadora para Puerto Rico, fue mi primer meeting en Australia. Y yo me fui con mi entonces mentora con la idea de conseguir un co-mentor o un mentor para mi postdoc. Y bueno, ya normalmente en el postdoc tú buscas un mentor que pueda añadir un poco más de expertise a lo que tú ya tienes. De igual manera seguía trabajando obviamente con María Gloria, que era el trabajo del pájaro. Y leía muchos papers de este señor, de Phil Jugenholz, que es uno de los padres de la ecología microbiana moderna. Y para mí era súper interesante ir a conocerlo. Y él es australiano. Entonces le llevé la propuesta, obviamente le escribí un email, me gustaría conocerlo personalmente, me encanta su trabajo, tengo este proyecto, necesito un mentor. Y él en ese momento estaba en California. Entonces nada, nos reunimos allí, él revisó la propuesta, me dijo, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Y yo nada, una carta de apoyo. Entonces mandamos la propuesta en ESEF, la propuesta fue financiada por 3 años. Y con eso me dio la independencia de trabajar en California mientras vivía en Puerto Rico. O sea, viajé mucho. Tenía una bebé en aquel momento. Fue un poco difícil de manejar todo, pero fue súper importante para mi carrera y muy enriquecedor. Doctora, y luego de terminar el postdoc, ¿en qué se especializó? En metagenómica, en microbioma. En esa época ya el microbioma está establecido, que es una ciencia relativamente moderna. Es un campo de la microbiología que estudia las comunidades microbianas, estudia ecología utilizando secuenciación de genes. Y ya para el 2009, que fue cuando yo acabé, cuando empecé mi postdoc, acabé en 2012. En esa época ya el microbioma se hablaba como un campo nuevo de la microbiología. Entonces en esa época yo era la única en Puerto Rico a hacer eso. Entonces ayudé a diferentes grupos a empezar ese tipo de estudios. Y después de estar un mes y medio, 2 meses en Australia, donde volví al laboratorio de Phil, que después se movió a Australia, estuve allí con una beca del ASM, de la American Society for Microbiology, y aprendí unas técnicas de single cell sequencing. Y con eso apliqué a una plaza en la Universidad Interamericana, que querían empezar a hacer investigación en microbiología, y me ofrecieron la oportunidad de crear un programa graduado. Y ahí fue que creé, junto con colaboradores que ahora están en el CDC, el programa graduado de microbiología de la Interamericana Recinto Metro, que es una maestría para personas que trabajan durante el día, o sea, una maestría por la noche, donde enseñaban microbiología molecular y bioinformática. ¿Y cuándo llega con nosotros? Así que estuve en la Inter del 2012 al 2018. O sea, justo a final hubo el huracán María, me quedé sin mis colecciones y fue ahí que de la Escuela de Medicina se comunicaron conmigo en ese momento. Me dijeron, te necesitamos acá, sabemos que perdiste tu laboratorio y aquí tenés un espacio si quieres. Así que me vine para la escuela, para el departamento de microbiología. Cosas de la vida, por el huracán la tenemos aquí con nosotros. Es verdad. Y doctora, pues, cuéntanos sobre su experiencia como docente aquí con nosotros. Sí, ha sido un cambio grande durante los últimos años. Establecí el laboratorio, o sea, traje a algunos estudiantes de la Inter con el acuerdo con la rectora de aquel entonces de traer algunos equipos porque aquí no teníamos, me ofrecieron el espacio nada más. Y traje los equipos, traje los proyectos, tenía en aquel momento UR21 con la doctora Ana Patricia Ortiz del Centro de Cáncer, estaba en Salud Pública en aquel momento, para estudiar microbioma oral y HPV. Y con eso
empezaron a entrar estudiantes al laboratorio, empezamos a crecer, conseguimos otras becas del Fideicomiso de Ciencias, etcétera. Y pues enseñaba en medicina y empecé este curso de microbioma humano para estudiantes graduados y enseñaba, ¿verdad?, conferencias con algunas clases. Y eso fue lo que he hecho. En el 2020 el doctor Guillermo Vázquez me pregunta si me interesa estar de director de departamento, que él ya está pensando pasar la batuta a otra persona más joven. Y el comité o sea, mis colegas de departamento todos fueron unánimes en que querían que yo tomara las riendas, así que acepté el reto y con el apoyo de ellos también. Creo que estamos haciendo algunos cambios interesantes y estoy muy entusiasmada. Sí. Doctora, antes de entrar a lo que es la dirección del Departamento de Microbiología, sobre su experiencia como investigadora aquí en la Escuela de Medicina, en términos del trabajo que hace con sus estudiantes, el apoyo, la adquisición de equipos, nuevas tecnologías, instrumentación, ¿cómo lo ve? Bueno, tenemos, ¿verdad?, la máquina que mantiene el sistema, ¿verdad? No está adaptada a los tiempos, ¿verdad? Nosotros necesitamos, con la productividad que tenemos, merecemos un sistema más rápido, más apoyo administrativo. O sea, no te voy a mentir, o sea, no es fácil, pero sí funciona. O sea, estamos haciendo cosas extraordinarias, estamos publicando a un ritmo que, o sea, extraordinario, de que ninguna otra universidad en Puerto Rico lo hace. Esa es una de las preguntas en base a lo que usted está haciendo. O sea, aquí, con la limitación que tenemos, logramos, o sea, andar a una gran velocidad. Pero esto sería extraordinario si tuviéramos, ¿verdad?, estos recursos que funcionaran mejor, digamos. Es difícil, hay poca gente en la estructura de la escuela. Necesitamos más gente, más apoyo. Porque los que estamos dando lo más que podemos, ¿no? Sí. Yendo por esa línea, háblenos sobre el laboratorio de microbioma. El laboratorio de microbioma es una escuela de microbioma, es casi un centro de microbioma, donde no solamente enseñamos a estudiantes a analizar datos, desde la producción de datos, desde la extracción de DNA de buena calidad, la análisis de datos de secuenciación. Obviamente hacemos outsourcing, no tenemos los robots aquí porque no tenemos recursos para mantener técnicos especializados en secuenciar, pero como eso ya es tan rutinario, lo mandamos afuera, pagamos la secuenciación y lo que invertimos realmente es el tiempo de quality control de los datos y de la interpretación. Entonces eso es lo que enseñamos a los estudiantes: ecología, data mining, interpretación, estadística, coding, ¿verdad? Eso es lo que hacemos mayormente en el laboratorio. Y no solamente desarrollamos nuestros proyectos, que nuestro enfoque principal es microbioma humano, ¿verdad? ¿Cuáles son estos microbios que nos permiten estar más saludables? ¿O cuáles son los microbios que aparecen de repente y que causan una enfermedad? ¿Y será que ellos son buenos y de repente se ponen del otro lado, ¿verdad? La mayoría de los problemas que tenemos en términos de enfermedades infecciosas, inflamación, son nuestros propios microorganismos que se vuelven disbióticos, ¿verdad? La abundancia relativa de ellos cambia de acuerdo a nuestros estilos de vida y otras cosas, ¿no? Y eso es lo que nosotros nos enfocamos, pero también damos apoyo a muchísimos otros proyectos de profesores fuera de Puerto Rico, de profesores across Puerto Rico, o sea, en todas las instituciones privadas, públicas. Tenemos colaboraciones con todo el mundo, con Europa, con Sudamérica. Apoyamos a Paraguay, a Venezuela, Argentina, Uruguay. Tenemos proyectos con casi toda Latinoamérica. Esa era una de las próximas preguntas que le tenía sobre las ventajas de investigar aquí en la Escuela de Medicina, porque con lo que usted nos está contando aquí en la entrevista, hay muy buenas oportunidades para nuestros estudiantes. Sí, no, los estudiantes ni saben las oportunidades que hay. Y yo creo que eso es un poco lo que nos impide también de crecer, es que no estamos demasiado visibles. Tenemos una ruta latinoamericana a través de la International Society for Microbial Ecology, donde cientos de personas conocen nuestro trabajo, cientos de profesores, sus equipos, gente que me contacta casi todos los días: ¿quieres participar de este proyecto? ¿Me puedes dar una carta de apoyo para este otro proyecto? La gente les interesa hacer microbioma, y estamos haciendo microbioma a un ritmo que más ningún sitio en Latinoamérica lo hace, y eso es una ventaja. Y ahora mismo los estudiantes de medicina tienen un sitio, el departamento, no solamente mi laboratorio, obviamente estoy hablando de mi research, pero todos mis compañeros tienen proyectos que están financiados,
tienen excelentes oportunidades de colaboraciones, incluso cross-departmental, ¿verdad? A través de departamentos. Doctora, yendo también por esa línea, ahora que usted está en la dirección, ¿verdad? Del Departamento de Microbiología, ¿podría mencionarnos algunos de esos proyectos, otros laboratorios que estén quizás haciendo investigaciones noveles que no se están haciendo en otras universidades? Seguro. Pues un ejemplo muy claro de colaboraciones en el mismo departamento, por ejemplo, los que tenemos con el doctor Benjamín Bolaño, estudiando los hongos. El microbioma los hongos son un componente importante del microbioma que es muy mal estudiado, no se sabe mucho de qué funciones tienen estos hongos y cómo influencian las comunidades microbianas en la enfermedad y en la salud. No se conoce mucho y tenemos varios artículos interesantes también publicados con la contribución del doctor Bolaño, donde estudiamos un poco eso, en periodontitis, en cáncer cervical, en gut microbiota. Así que esa es una manera, ¿verdad?, donde estamos trabajando también microbiomas con otro aspecto colaborativo, interdisciplinario. También con la doctora Ana Espino, mirando microbioma intestinal e inflamación. Ella tiene una proteína novel que ella posiblemente les va a hablar o ya les habló, que tiene una actividad antiinflamatoria. Entonces, lo que ellos quieren entender es cómo esa proteína puede ayudar a mejorar infecciones intestinales y problemas de inflamación intestinal y cómo esto puede influir a mejorar el microbioma. Y ese es un aspecto que también estamos colaborando. Con la doctora Dorta tenemos varios proyectos, cáncer cervical, en cáncer oral. Y en todo esto, ¿dónde se benefician más los estudiantes? Porque agarran por aprender de ambos grupos, ¿no? También con el doctor Sierra del Departamento de Anatomía tenemos un proyecto interesante, también con Gut Microbiome in Preclinical Models. Y con clínicos, ¿verdad? Con la doctora Romaguera. La doctora Romaguera es una obstetra famosísima y una aliada y una mentora también para mí. Y con ella hemos estado trabajando en el mayor base de datos y en la mayor biorepositorio de muestras de mujeres hispanas fuera de Estados Unidos. Y esta colección nos ha abierto las puertas a otras colaboraciones importantes también. Doctora, usted ha pertenecido y pertenece a muchos comités, muchas juntas, no podemos entrar en sí, todas, demasiado. Pero por lo menos me interesa que nos comente lo que ha hecho con NIH. Bueno, con el NIH tuve la dicha de ser escogida para estar en este comité de la Biblioteca Nacional de la Salud, National Library of Medicine, como miembro del comité asesor para el PubMed. Ahí estuve 4 años yendo a NIH, a Maryland, 4 veces al año participando en estas reuniones. Básicamente lo que hacíamos en ese comité era revisar los journals, los peer-reviewed journals, que pueden ser indexados a PubMed y que tienen, ¿verdad?, una serie de criterios éticos, calidad de los papers, editorial boards, etc. O sea que revisamos los journals, la capacidad y el expertise de los journals para estar indexados a PubMed. Sabes que hay muchísimos journals, muchos de ellos no son biomédicos, o hay también grupos editoriales que son hasta predatorios. Entonces, este comité lo que hace es keep PubMed as the best resource possible. Y yo era pues la representante de estos journals, de estos países latinoamericanos, de Europa del Sur, porque como hablo portugués y español y francés y tal, pues les ayudaba en esto revisar este tipo de journals. Eso fue una experiencia extraordinaria. Obviamente también participo de otros comités de evaluación de propuestas, o sea, study sections y cosas así de mi área. Doctora, usted ha sido recipiente de varios honores y reconocimientos. Le voy a mencionar algunos para que después reaccione, ¿no? Okay. El Best Overall Scientific Abstract Award, el Board of Directors Society for Colposcopy and Cervical Pathology en el 2023, Influential Women in STEAM Award 2023, creo que eso es muy importante, Global Ambassador for the America, que ya nos lo mencionó hace unos minutos, en el 2022, y el First Award Winner en el MIT Hacking Medicine en Chile 2015. Son cosas muy dispares en el tiempo. Sí. Te puedo mencionar que el que más me emocionó últimamente fue el Influential Women in STEM, o en STEAM, que eso fue el año pasado. Fue de la universidad, un reconocimiento de la Universidad Americana para mujeres en la ciencia, liderado por la doctora, una químico muy importante, la doctora Liz Díaz.
junto con el vicepresidente de la UPR. Y me sentí súper halagada. Hay unas niñas que vienen de las escuelas especialistas en ciencias, especializadas en ciencia en Puerto Rico, que escogen una científica. Entonces te hace un dibujo. Entonces en ese momento no solamente tuve el homenaje de la Universidad de Puerto Rico, como de la niña que me escogió, como que quiso hacer mi dibujo. Entonces me entregó mi dibujo y fue súper emocionante y muy bonito. Y ahí aprecié realmente la capacidad que, siendo una universidad relativamente pequeña, de apoyarse y de hacer cosas bonitas juntos. Y eso se nota, es una iniciativa que me tocó especialmente. Los demás awards son del trabajo que hacemos, de la ciencia. El del ASCCP fue con la doctora Romaguera. El Hacking Medicine, el hackathon del 2015 fue interesante porque fue ahí que conocí al doctor Bolaños por primera vez en términos científicos, ¿verdad? Y teníamos que escoger equipos, teníamos que crear una app y escoger equipo. Entonces él hace el pitch de su proyecto de contar las esporas y la importancia que eso tiene para la salud pública, para prevención de asma. Y necesitaba una app para poder informar esto en real time a la comunidad. Entonces yo con un grupo de estudiantes de la Inter, en aquel momento en 2015 todavía estaba allí, nos ofrecimos para ayudar al doctor a hacer este app. Y en una noche estuvimos trabajando overnight. Hicimos el app, hicimos el pitch y ganamos el primer lugar. Y fue eso que también lo ayudó a él a crear el app que usa ahora, que es el Total App. Y ahora son compañeros de trabajo. Y ahora somos compañeros de trabajo, es verdad. Así que... Sí, interesante. Sí. Doctora, también tienen su haber varias publicaciones, no las podemos mencionar todas ahora, pero le voy a mencionar por lo menos dos. Y también su reacción a la importancia de que la facultad publique, ¿no? Uh-huh. El Ecological Competition in the Oral Microbiome of Hispanic Adult Living in Puerto Rico Associated with Periodontitis, que me parece que lo mencionó ahorita, y The Microbiome and Mental Health Across the Lifespan in Behavioral Neuroscience of Motivation, en un libro, en el 2022, y me parece que este es un artículo, Human Microbial Ecology and the Raising New Medicine, 2019. Sí. Hemos trabajado mucho en artículos de libros y te puedo decir que por primera vez vamos a tener un capítulo sobre Human Microbiome en la Biblia de los Infectious Diseases para los estudiantes de medicina, que eso va a salir final de este año, que es muy importante, y me invitaron a hacer este capítulo con colegas. Además de todo eso que tú mencionas, hemos estado siempre en el front line de lo que es enseñar a la comunidad la importancia del microbioma humano y también reflexionar sobre lo que hemos aprendido los últimos 15 años del campo, ¿verdad? Que es un campo reciente, como te dije. Cómo los microorganismos intestinales pueden contribuir a nuestro mood, a sentirnos felices. Se produce la serotonina a nivel intestinal, ¿verdad? Cómo podemos alimentarnos mejor para tener mejor inmunidad, para luchar mejor contra infecciones. Por ejemplo, esta semana se publicó un estudio nuestro en una colaboración con MD Anderson, del proyecto que tenemos en el Centro de Cáncer con MD Anderson. Mi estudiante Natalie Meléndez fue la primera autora de este artículo, es parte de su tesis. Y básicamente ella encontró que las ratas, hay unas ratas que tienen unos tumores en el cerebro, glioblastomas. Y estos grupos de oncólogos en MD Anderson lo que hace es que les inyectan un virus que solo rompe las células del tumor, manteniendo las demás células intactas. Pero las ratas no todas reaccionan igual, unas mueren, incluso sin el tumor, acaban por morir. Entonces lo que queríamos entender es cómo, modelando el microbioma intestinal, podíamos ver si había una asociación con supervivencia, con respuesta al tratamiento. Y hemos encontrado que sí, que las ratas que viven más tiempo y las que responden mejor al tratamiento tienen unas bacterias que se llaman bifidobacterias. Y las bífido las hemos visto como bacterias muy importantes en quimioterapia, en inmunoterapia contra tumores de piel. O sea, y hemos visto lo mismo ahora con glioblastoma. O sea que incluso nuestros microorganismos intestinales nos ayudan a responder mejor a los tratamientos. O sea que los microbios están la base de nuestra salud. Nosotros hemos coevolucionado con ellos más de 500.000 años. O sea, es imposible entender la salud sin pensar que tenemos microorganismos en nuestros cuerpos. Así que lo que hacemos precisamente en estos artículos y en nuestras investigaciones es reflexionar y explicar
qué pasa en determinados problemas. En los últimos años nos hemos enfocado mucho en microbioma intestinal y microbioma vaginal, porque en Puerto Rico y en muchas zonas de Latinoamérica es donde la prevalencia de cáncer sigue siendo muy alta, y nuestra hipótesis es que precisamente las bacterias vaginales ayudan a que permanezca más tiempo el HPV y entre en la célula y provoque cambios epiteliales en la célula. Doctora Godoy, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quisiera estudiar microbiología y que considera hacer tal vez una carrera como investigador, ¿qué le diría? Que se enamore de lo que está haciendo, porque si enamora lo que hacemos, no hacemos nada. Es una profesión de mucho desgaste, mucho cansancio, mucha entrega, mucho sacrificio. O sea, el científico trabaja todos los días. No es que digas, bueno, sábado y domingo voy a descansar. No vas a descansar, tenés que revisar papers, tenés que revisar propuestas, tenés que escribir cartas. Tú nunca paras, pero si lo haces con ganas. Para mí es como si mi trabajo fuera casi una diversión, porque quiero tanto lo que hago, me siento tan feliz, siempre estoy alegre. Si tú preguntas a mis estudiantes, yo siempre estoy bien dispuesta. Bueno, para estar mal dispuesta tiene que haber pasado algo, pero yo siempre vengo con ganas de trabajar, siempre. O sea, esa es la actitud, porque es difícil. La gente te dice que no, te escribes 3 propuestas, de las 3 te financian una, o te escribes 7, te financian una o 2. ¿Sabes lo que te digo? Es muy difícil, muy competitivo. Siempre están los reviewers dándote en la cabeza de que tienes que cambiar esto o aquello, hacer nuevos experimentos. O sea, y tienes que estar dispuesto a aprender. Entonces, mi recomendación es que te guste lo que haces. Si no te gusta el sacrificio de venir al laboratorio, de trabajar horas de extra, sin paga adicional por eso, y si te gusta escribir, aprender, es tu profesión. O sea, el secreto es eso, querer lo que se hace. Doctora Filipa Godoy Vitorino, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.